Bueno, vamos a ver ahora una parte importante en el concepto del timing en un registro, es decir, los tiempos involucrados en el proceso de muestreo de la señal de entrada y con respecto a cuando ocurren los flancos de muestreo de la señal de control. Vamos a estar asumiendo que el flanco de muestreo es el flanco de subida, el rising edge. Entonces notemos que aquí están los rising edge, aquí en estas partecitas, aquí voy a marcarlas. Ahí ocurren los rising edge de la señal de control, de la señal clock. Y entonces notemos que aquí se muestrea la señal de entrada de, fíjense, en este instante de muestreo hay un valor 1 y por lo tanto debe aparecer un 1 en la salida que se preserva hasta el siguiente instante de muestreo. En este instante de muestreo hay un 0 y entonces debe aparecer un 0 en la salida. En este instante de muestreo aquí hay un 1 en la entrada y entonces debe aparecer un 1 en la salida. No obstante, vemos algunas marcas ahí extras y vamos a ver qué significa. Primero, debemos tener en cuenta que la operación de muestreo no ocurre al instante, y esto es por las características físicas del sustrato donde se construyen estos dispositivos. Entonces el hecho de construir este dispositivo físicamente en silicio o en algún material, en algún semiconductor, provoca que no se pueda arbitrariamente hacer el muestreo tan rápido, arbitrariamente rápido. Nótese entonces que hay un retraso. Primero vamos a anotar esta sección de aquí. Y nótese que cuando ocurre el instante de muestreo, el rising edge, aquí, cuando ocurre ese rising edge, la salida responde después de cierto tiempo. Este tiempecito que está aquí, que encerré yo ahí, ese. Entonces la salida responde después de cierto tiempo y a ese tiempo le vamos a llamar TCQ, que hace referencia al periodo clock to Q, desde el clock hacia la Q. Entonces, desde el momento en que ocurre el muestreo hasta que se libera la correspondiente salida en el puerto de salida, ocurre este tiempo TCQ. Entonces, no es al instante, ocurre eso. Tómese en cuenta entonces esa TCQ, ya se sabe qué es, ya sabemos qué es. Ahora vamos a observar esta sección de aquí, esta parte de aquí, y notemos que hay un par de periodos. El primero se llama T-setup y el segundo se llama T-hold. Estos periodos tienen este significado. T-setup es un periodo de tiempo antes, nótese, antes del rising edge, este pedacito de aquí, ese periodo de tiempo antes del rising edge, en el cual la señal de entrada que se va a muestrear debe estar estable, ya no debe cambiar. Aquí se espera que se muestre un 1 y entonces durante el T-setup ya ese 1 no cambia. Desde un poco antes ya está la señal de entrada estable para que se pueda tomar la muestra. ¿De acuerdo? Entonces el T-setup es el tiempo antes del rising edge, antes del instante de muestreo, en el cual la señal de entrada ya está estable y no cambia. Y el T-hold es exactamente lo mismo, pero después del instante de muestreo. Un tiempecito después, durante el cual la señal de entrada no cambia, para garantizar que se tome la muestra correctamente. Esos son los tiempos T-setup y T-hold.
Entonces ya tenemos nuestros 3 periodos básicos que rigen a una operación real de un registro: el TCQ, el thold y el tsetup. Y aquí ahora vamos a ver del lado derecho, en esta imagen, en este pedazo, qué ocurriría si no se toman en cuenta esos tiempos. Aquí observamos que la señal de entrada cambia después o cambia dentro del periodo T setup, y por eso ocurre un setup time violation, una violación del periodo T setup. Se supone que en ese periodo, en ese instante, en ese tiempecito ya no debería haber cambios, pero hubo un cambio en la señal de entrada. Entonces, eso no garantiza que se tome la muestra correctamente. ¿Qué cosa va a salir? Pues es algo que llamamos un estado metaestable. Puede ser que salga lo que da aquí, un 1, pero puede ser que salga erróneamente un 0. Entonces, por eso se debe tener en cuenta bien cuál es el valor tsetup, cuál es el valor thold y cuál es el TCQ, para respetar los tiempos de muestreo en cada registro. Esta gráfica entonces nos muestra el funcionamiento un poco más realista de un registro, el timing de un registro. Muy bien. Entonces, circuitos síncronos contra asíncronos. Hemos hecho mucho énfasis durante el curso sobre circuitos síncronos. Y se pueden catalogar así, ¿no? Circuitos globalmente síncronos son aquellos relativamente pequeños donde todos los elementos de memoria están controlados o sincronizados por una señal de clock global común a todos ellos. Y esta es particularmente la forma que vamos a considerar nosotros en este curso para nuestros diseños. Circuitos que son globalmente asíncronos pero localmente síncronos son circuitos que tienen regiones que están divididos en regiones, y en esta región opera un clock, en esta región opera otro clock, en esta otro y en esta otro. Circuitos demasiado grandes o demasiado rápidos con respecto a su tamaño, ¿no? La tasa de muestreo es demasiado alta con respecto a su tamaño, entonces se deben dividir en regiones. Esos son globalmente asíncronos y localmente síncronos. Y sistemas completamente asíncronos, globalmente asíncronos, son los que no tienen una señal global de reloj, no utilizan una referencia de reloj. Entonces nosotros vamos a estar basándonos en este primer concepto. Y habíamos mencionado antes, ¿no? Que uno de los aspectos de diseño más difíciles es el de satisfacer las restricciones de timing. Y la metodología de diseño síncrono pues nos da una referencia muy importante, pues porque todos los diseños se hacen para el peor de los casos. Se agrupan todos los registros juntos y todos operan bajo una señal de reloj unificada, una señal que los sincroniza a todos. Y entonces se toma el timing del peor de los elementos. Y si el peor cumple las restricciones de timing, el resto cumple las restricciones de timing. Y entonces el sistema opera como uno esperaría que opere. Entonces es una operación determinística. Eso es muy importante porque uno puede predecir cómo va a operar el sistema. Puede darle una función de transferencia y puede hacer análisis de más alto nivel con toda confianza. Entonces a eso se refiere esta partecita de aquí. Uno solamente trata con el peor de los casos. Cuando se cumple el peor de los casos, se asegura que todo el sistema cumple. Entonces vamos a estar utilizando este modelo que observamos aquí. Este modelito, este modelito es el modelo simple de una máquina de estados.
pero este modelito nos va a ayudar mucho para entender la operación de nuestro sistema síncrono. Y fíjense entonces, fíjense bien, que lo que tenemos es un registro, aquí, un registro, el cual va a almacenar un estado, un conjunto de valores binarios. Cada uno de estos buses de interconexión, todos los buses que ustedes ven, pueden imaginarlos de varios bits, en general de muchos bits. Ya con calma vamos a ver diseños específicos. Y entonces notamos que este registro recibe un resultado de un bloque combinacional. Esto es un bloque combinacional. Ya conocemos cómo opera un bloque combinacional. Entonces, y aquí hay otro bloque combinacional. Los bloques combinacionales son funciones. Acuérdense que para dada una combinación de entrada, sale una combinación de salida. Entonces, esta función de aquí va a servir para calcular un valor o un estado, una serie de valores binarios que se van a quedar memorizados aquí. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta el siguiente rising edge del clock. Y así, cuando ocurre el siguiente rising edge, esta función lógica va a calcular otro estado que se va a guardar aquí hasta el siguiente rising edge, y así va a estar operando. Entonces por eso es que esta función que dejé encerrada ahí se llama función de estado siguiente, porque sirve para calcular el estado que se va a calcular hasta el siguiente, para que se quede ahí hasta el siguiente ciclo del reloj. Este es entonces el registro de estados, el que va a estar guardando los valores calculados por esa función. Y aquí a esta se le llama función de salida. Esta, nótese bien, depende, tiene entrada tanto de los estados guardados como de entradas externas. Entonces, con base en lo que entra al circuito y con base en lo que tiene guardado adentro del circuito, se calcula una función de salida. Entonces ese es un modelo muy simple pero muy útil para caracterizar circuitos síncronos. ¿Cómo opera? Pues como yo expliqué al inicio, opera de esta manera. En el rising edge de cada clock, la función de estado siguiente calcula una función que se va a guardar en el registro. En el siguiente rising edge, con ese valor guardado se calcula una nueva función, y así. Y entonces en cada rising edge también se está calculando una función de salida, aquí con esta función para calcular valores de salida. Entonces dice aquí, los glitches no tienen efecto siempre y cuando el estado siguiente esté estable en cada borde de muestreo, en cada instante de muestreo. ¿Qué significa eso? Pues que la operación de este sistema está síncrona a través de esta señal de reloj. Si siempre se están haciendo muestreos en cada instante de muestreo, aquí, y si las condiciones de timing siempre se están cumpliendo, tal que esta señal siempre está estable y esta siempre está estable y esta externa siempre está estable, entonces nunca van a haber valores que comprometan el timing, ese T-setup y este T-hold, T-setup y T-hold. No va a haber señales que comprometan ese timing y que metan oscilaciones en cada entrada al registro, aquí en donde no debería haber oscilaciones. Esos son glitches. Siempre que se respeten esos tiempos, el sistema va a estar operando de manera síncrona, de manera predecible. Entonces, en cuanto a las herramientas de diseño automático, esto EDA significa Automation Design Environment, me parece que es así, ambientes de diseño automático. Entonces, en ese caso,
los circuitos síncronos o los sistemas síncronos son muy importantes porque se puede hacer el diseño desde alto nivel de abstracción. Un algoritmo es una serie de pasos que se puede traducir a una serie de, de pasos sincronizados a través de muestreos. Y entonces, una vez pudiendo describir de esa manera cualquier algoritmo, pues se puede traducir a un equivalente en hardware. Y entonces esa es una parte muy importante que aprovechan las herramientas de diseño automático para poder hacer ese mapeo de algoritmo a hardware. Entonces, en cuanto a síntesis, se reduce al diseño de circuitería combinacional y que está interconectada con registros. El análisis de tiempo solamente involucra un lazo cerrado como en el circuito que vimos antes, que vimos atrás, y básicamente una interacción muy simple entre bloquecitos combinacionales y registros. Y en cuanto a la simulación se puede hacer más rápida porque es basada en ciclos. Entonces también se fortalece el hecho de que se pueda hacer simulación funcional de manera más rápida, menos cargada para el simulador. Entonces pues esas son las bondades del diseño síncrono. Y notamos circuitería síncrona que se va a clasificar de aquí en adelante de manera informal, de manera simple, nada más para poder tener un poquito más claros nuestros diseños. Pero esto no es ningún estándar, es únicamente una opinión del autor. Y el autor en este caso pues dice, podemos pensar en tres tipos de, de circuitería síncrona para pensar un poco más claramente qué cosa vamos a hacer y organizarnos un poco mejor. Dice, pensemos en circuitería regular, que son aquellos donde el sistema síncrono tiene bloques conocidos en sus partes combinacionales. Vamos de regreso al modelo y decimos, pues esto es un registro, ya sabemos qué cosa es, pero estos bloques combinacionales son bloques que ya conocemos, probablemente multiplexores, probablemente sumadores, bloques que ya conocemos de circuitería combinacional. Entonces, si ese es el caso, el circuito completo se refiere como un circuito regular. Ahora decimos un circuito random o una máquina de estados. Realmente todas son máquinas de estados, pero ya para darle un poquito más formalización, un circuito random o una máquina de estados es aquel circuito en el que los bloquecitos combinacionales, estos de aquí, no necesariamente son una parte conocida, sino que es una parte random, no sabemos cuál. No estamos diciendo que se trate de que es un circuito que aquí genere números aleatorios. No. Estamos diciendo que se trata de un circuito donde estos bloques combinacionales no sabemos exactamente qué cosa va a hacer, sino que solamente tenemos una operación descrita en términos de comportamiento y pues aquí puede haber cualquier cosa, no necesariamente un sumador, o no necesariamente un multiplicador, o no necesariamente un multiplexor, sino que son pues lógica combinacional ahí aleatoriamente. Entonces, por eso se le llama random logic o un circuito pues ahí que no se sabe realmente qué es. A eso se refiere la palabra random. Y entonces nosotros vamos a ver cómo diseñar ese tipo de circuito. Y va a quedar muy claro que ese tipo de circuitos son los que se van a describir por su comportamiento algorítmico. Entonces por eso reciben el nombre FSM, que significa Finite State Machine. O sea, máquina de estados finitos. Así es como vamos a describir ese tipo de circuito. Y finalmente, pues otro tipo de circuitos que tenga una interacción entre los dos primeros.
Tengo una parte regular y una parte FSM. Y entonces estos dos circuitos están intercambiando información. Entonces vamos a llamarle a un circuito combinado. O bien un FSM con una ruta particular de datos. Por eso se llama SMD, que es Finite State Machine with Data Path. Máquina de estados finitos con una ruta particular de datos. Entonces vamos a ver el diseño de estos tres y notaremos entonces que este último, la interacción de los dos primeros, nos da el inicio para poder construir un procesador de propósito general. Entonces pues de eso se trata. Aquí suspendo el video y vamos más adelante con más detalles.